Conversaciones. Manuel Burga Díaz, Pensar el Perú. Por ejemplo, la crisis que hay en el campo de la historia. Muchos ya no tienen confianza no tienen confianza en la historia, tienen más confianza en la memoria. No tienen la confianza en la historia porque la historia es un conocimiento construido, es epistemología la historia. Y la memoria es fenomenología, pertenece a cada uno. Y cada uno puede contar su relato, ¿no? Y eso es un momento de crisis de la historia, porque surgen la duda de que lo que tú estás diciendo es lo correcto, el historiador. Más le pregunto al actor, el que ha sufrido esa historia, que me la cuente él mismo. Y eso hacemos en el LUM. Dado que estamos en el lugar de la memoria, hay un historiador del siglo XIX francés, Michelet. Lévi-Strauss lo rescata, por lo menos en alguna oportunidad, y rescata una idea, una frase de Michelet que dice, con respecto a la Revolución Francesa, que ese día el futuro se hizo presente, y le llama relámpago de eternidad, algo así como una cosa que duró segundos, pero que construye una eternidad. Y esa figura Lévi-Strauss la usa para identificar el pensamiento ideológico político con el pensamiento político del salvaje. Y entiende que hay una identidad en el sentido en que el mito no es una historia del pasado, sino es un esquema de interpretación del futuro y del presente, ¿no? Y que eso es lo mismo que hace el político, por ejemplo, el político libertario en el sentido de izquierdista, el político revolucionario del presente, para el cual la Revolución Francesa no ocurrió hace mucho tiempo, sino que es actual, que es presente y que ha ocurrido ayer y que es un instrumento para hacer el futuro desde este momento. Sí. ¿Qué alternativa pudiera haber para desarrollar optimismo o más optimismo en los profesionales en el presente? Y no hablo solo de historiadores, arqueólogos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, literatos, sino ingenieros, por ejemplo, o administradores, o contadores, o médicos. Yo creo que esta actitud que tú mencionabas, este historiador francés del siglo XIX, Jules Michelet, es bien importante. Lo que él estudió fue la construcción de la nación francesa moderna, que se desprende de la Revolución Francesa, la construcción de la república a través del esquema republicano, pero tratando de mostrar cómo deben perdurar las cosas modernas y las cosas que fueron legados de las épocas de las monarquías absolutas, desterrarlos. Por ejemplo, la desigualdad frente a la mujer. Él propuso, tiene un libro que se llama La Sorcière, que se llama La Bruja, donde explica por qué a las mujeres las identificaban como brujas y peligrosas. Entonces, Michelet es una suerte de buen ejemplo para construir una nueva historia del Perú, una historia en el camino de Basadre, digamos. Basadre no tenía los conceptos de nación, porque no había el concepto de nación bien elaborado en la época de Basadre, pero sí tenía el concepto de república, de patria, ¿no? Y lo que habría que hacer es tratar de hacer una historia crítica de la formación de la nación peruana, ¿no? La nación peruana, no la república, sino la nación, que es el conjunto de ciudadanos que comparten este país, y ver cada vez más, tratar de preguntarse si todos los peruanos estamos contentos de lo que ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Hay un libro que se publicó en el 88 de Gonzalo Portocarrero y de Patricia Oliar,
que ha sido republicado últimamente en versión digital por del Pacífico, y es el Perú desde la escuela. Tratar de entender cómo los niños de las escuelas ven al Perú. Y en ese libro se muestra de que las regiones pobres son vistas como muy pobres, ¿no? Porque son algunas, no son pobres solamente, pero son vistas como muy pobres. Y cuando ellos se preguntan por qué somos pobres, ¿no?, la respuesta lo encuentran más allá de ellos y no en ellos. Creo que ese libro de Gonzalo y de Patricia nos abren algunas puertas interesantes, ¿no? Es decir, en la formación ciudadana, en las escuelas y en los colegios, enseñamos una historia crítica del país, no enseñamos una historia crítica del país. Estamos más bien, la educación peruana se ha instrumentalizado para convertir a cada estudiante que sale del colegio en una suerte de emprendedor. Así es, sí. Que fortalece el sistema económico, de la libertad de la empresa, ¿no? Así es, así es. Usted ha hablado de Basadre. En parte, lo que ha producido la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está vinculado a Jorge Basadre. ¿Qué función tiene la universidad pública en el Perú en 2022? ¿O debería tener? Bueno, una universidad que ahora se interesa por el país. Yo creo que la universidad moderna, que surge en 1856, 1862, y está ejemplificada en los cambios de San Marcos, es una universidad que comienza a interesarse por el país. Decir, de qué manera se forman personas que contribuyen al desarrollo del país. Y creo que ese es un buen camino. Y actualmente en las universidades bien organizadas existe una oficina importante que se llama Oficina de Responsabilidad Social Universitaria, que es lo que un grupo de gente se pregunta de qué manera la universidad está actuando responsablemente en el contexto nacional, que ninguna privada de repente negocio tiene esa oficina de responsabilidad social. Pero creo que lo que muchos dicen, ¿no?, que la gran salida para un país es una buena educación primaria, secundaria y universitaria. Una buena educación que fortalezca el capital humano, ¿no?, que haga que cada ciudadano sea una unidad potente para la vida en común y para el desarrollo sostenible, ¿no? Tiene que haber otra formación educativa, ¿no? El emprendedurismo no tiene nada que ver con el desarrollo sostenible. El emprendedurismo es otra cosa. Y eso en los años que vienen tiene que cambiar en el país. Esa es mi apuesta personal, ¿no? Así es, sí. Lo que yo veo, lo que veo es que las conductas de los ciudadanos están cambiando en relación a las plantas, en relación a los animales, ¿no?, de una relación mucho más racional, ¿no? Y eso me parece que son cosas que los mismos ciudadanos hacen. No hacen los gobiernos locales, distritales o el gobierno central. Pero no lo hacen espontáneamente, lo hacen porque lo aprenden en la escuela, lo aprenden en el colegio. Sí. Yo diría de que eso, y ahí sí mi pronóstico al inicio de que en 20 años podríamos estar mejor, en 20 años podríamos estar mejor, pero como dice Albert Camus, cuando mejoren aquellos que sufren la historia. Y ese es el mejor camino, creo. Cuando haya una mayor fortaleza en los profesionales peruanos, en la gente educada que sale de la secundaria, ¿no? Y eso es por eso se hizo la SUNEDU, ¿no? Sí, sí. Algo que yo
podría resumir en una sola palabra de lo que usted ha dicho, es ciudadanía o ciudadano. Pero de repente hay los dos extremos que hacen que el ciudadano no tenga ningún valor en el Perú en general. Por un lado, el individualismo, Sí. y por el otro, el colectivismo, ¿no? Cuando digo colectivismo, en ciencias sociales, sobre todo en antropología, se valora mucho lo colectivo, ¿no? Me viene a la mente la imagen de Marshall Salins, ¿no? Y su discurso figurado de alguna manera con respecto a lo positivo que debió haber sido, lo óptimo que debió haber sido la casa de recolección, ¿no? El imperio de lo colectivo, del grupo, de la familia finalmente, del parentesco sobre el individuo. Pero por el otro extremo está el privilegio único y exclusivo del individuo, que supone que hay individuos que en una lógica de competencia absoluta, algunos individuos tengan más poder que otros individuos, ¿no? Y en el Perú me temo que tanto izquierda como derecha, concretado en partidos políticos, explotan los peores aspectos del colectivismo, ¿no? Y populistamente o ingenuamente se entiende que lo colectivo es bueno per se, pero no se entiende que lo colectivo concreta en yo prefiero a mi grupo, a mis... la palabra nepotismo es muy reveladora, ¿no? Viene de nepote, que sería algo así como sobrinismo, sí que tiene una absoluta actualidad en este gobierno, ¿no? Y que se le critica, pero ha sido lo mismo en los otros partidos políticos de centro y de derecha que ha habido en el Perú, ¿no? Si uno revisa la historia y los dirigentes de los partidos políticos del Perú de los últimos 60 años, se repiten los apellidos, porque son padres, hijos, primos, hermanos, nietos, concuñados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero San Marcos también supone un problema, ¿verdad? Usted habla, decía, de Basadre. A Basadre San Marcos, no hablo de personas puntuales, lo trató mal de alguna manera, ¿no? Sí. Y me pongo a pensar en que, no voy a referir ningún dato, pero no la pasó tan bien tampoco Arguedas, ¿no? Que es algo así como también un ícono de la izquierda o de cierta noción de peruanidad profunda, ¿no? Cuando se piensa en el Perú profundo, si es que hay algo así como Perú profundo, se piensa en Arguedas también, y San Marcos no trató, que yo entienda, demasiado bien a Arguedas. Terminó sus días y se pegó el tiro en la Universidad Nacional Agraria, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué lucha, de lo que usted sabe, porque usted ha escrito sobre esto, qué lucha tuvo que encarnar o encarar Basadre en San Marcos? Bueno, Basadre ingresó a San Marcos a la docencia el 1928, cuando él tenía 25 años, y se retiró en 1954, cuando él tenía 51 años, porque no encontró el espacio adecuado. Él era profesor de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho, y no era profesor de Historia en la Escuela de Historia. Como en un periodo en que el dominio de San Marcos lo ejercía el APRA, él no tuvo un espacio propio. No había la categoría de profesor investigador tampoco, y no tuvo oportunidad, y se fue de San Marcos. Que se fue, no sé si se fue contento don Jorge o se fue descontento, pero lo cierto es que privilegió sus actividades personales, ¿no? Y fue una pérdida enorme para la universidad. La época, Basadre fue ministro de Educación 2 veces, periodos muy cortos. Igualmente Luis Ebalcar fue ministro de Educación, periodos muy cortos. Es
decir, San Marcos no fue un lugar propicio para él, pero tampoco fue la católica, y eso es interesante. Que él vino a una universidad pública, terminó el quinto año lo hizo en un colegio nacional por la guerra, claro, y después su educación la hizo en la Universidad de San Marcos. Y yo creo que sí dejó huella, don Jorge, ¿no? Por su tesis de doctorado, que muy pocos lo han leído, ¿no? Y después por su historia de la República, ¿no? Y su trabajo de fuentes republicanas. Me fui más allá de tu pregunta, pero digamos, Basadre no llegó a ser rector de San Marcos, como Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez fue rector ya para darle el gusto a todos, ¿no? 3 veces, y las 3 veces no terminó. Es el dominio del APRA, el dominio político. Uno me da la oportunidad para preguntarme ¿qué tan positivo ha sido el dominio político en San Marcos, ¿no? Autoritario de ciertos grupos, ¿no? Primero el APRA, después Patria Roja y después las izquierdas antifascistas, ¿no? Y ahora nadie. Entonces, San Marcos siempre ha sido una universidad de catequesis, ¿no? Primero en la época colonial de la catequesis cristiana, y después en el siglo XX la catequesis liberal de la República Aristocrática, y luego la catequesis aprista, y finalmente la catequesis de izquierda, que ese es lo que sucede también en todas las universidades del mundo, ¿no? Entonces, me he ido por varios temas, y estoy expresando una idea, una duda, si la universidad debe ser un centro de catecismo, ¿no? De catequización. Yo creo que debe ser un centro de liberación, de fortalecimiento de las autonomías, del pensamiento crítico de los individuos que piensan más allá de escuelas y de adoctrinamiento político,